Comenzaremos describiendo el aparato genital o reproductor masculino. Como generalidades vamos a tener que va a estar compuesto de órganos externos e internos dependiendo de si se encuentran o no dentro de la cavidad pélvica. También vamos a tener glándulas accesorias y diversos conductos. La función principal va a ser la reproducción, pero también va a ser el placer sexual y secreción de hormonas. En general, vamos a tener que es un sistema par hasta que lleguemos a la uretra y el pene, que van a ser únicos. Y además forman parte del sistema urogenital. Aquí podemos apreciar una imagen muy ilustrativa y bastante simple. Podemos ver los conductos de los que anteriormente hablamos, epidídimo, testículos, el pene, próstata, glándulas bulbouretrales y ya. Es una imagen muy general e ilustrativa. Y vamos a iniciar por los órganos internos que van a comprenderse de los testículos, epidídimos, conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, próstata y glándulas bulbouretrales o de Cooper. A pesar de que los testículos y el epidídimo podemos observarlos desde fuera, se van a considerar internos por su desarrollo y la homología que presentan con los ovarios femeninos. Ahora bien, el testículo vamos a distinguir que es un órgano ovoide, par, brillante, liso. Va a estar dentro del escroto y tendrá una longitud promedio de unos 3 a 5 centímetros, más o menos el tamaño de una nuez. Vamos a poderle reconocer dos caras, una anterior que será la túnica vaginal y una posterior que es el epidídimo, ahí se conecta directamente con el epidídimo y tendrá también dos bordes. Va a considerarse un órgano del aparato reproductor masculino porque produce espermatozoides, pero además también será endocrino porque está encargado de producir la hormona testosterona. Estos dos testículos van a estar suspendidos en el escroto por los cordones espermáticos, pero también van a estar ahí fijados por un ligamento, que será el ligamento escrotal, me parece. Y bueno, por esta suspensión dada gracias a los cordones espermáticos, el izquierdo estará más abajo que el derecho para que no haya un choque problemático. Además, tendremos dos capas, por así decirlo, que será la túnica vaginal y la túnica albugínea. La túnica vaginal será un saco que rodea los testículos con una capa visceral que cubre la superficie, excepto en la zona donde está unido con el epidídimo y el cordón espermático. Y vamos a tener también una capa parietal de la túnica vaginal, que es más amplia que la visceral. En la cavidad de la túnica vaginal encontraremos una pequeña cantidad de líquido que separa ambas capas y va a permitir al testículo moverse libremente en el escroto. La túnica albugínea, que ya mencioné anteriormente, va a ser la superficie externa fibrosa de los testículos, que va a formar una cresta denominado mediastino testicular. A partir de esta cresta parten septos fibrosos. Aquí tenemos una imagen que ilustra muy bien las capas de los testículos. Aquí podemos observar la túnica albugínea, la más interna. Enseguida la túnica vaginal en su capa visceral, la capa parietal de la túnica vaginal y aquí el líquido antes mencionado. Enseguida el músculo cremater, que va a ser una continuación de las fibras del oblicuo interno. Después la fascia espermática externa, el músculo dartos y finalmente la piel. La neovascularización es muy importante de mencionar.
La irrigación va a estar dada por las arterias testiculares originadas del aorta abdominal y que van a entrar en el cordón espermático para finalmente irrigar a los testículos, perdón. Aquí podemos verla en esta pequeña imagen, como la estructura roja. Y el drenaje venoso lo vamos a tener gracias al plexo venoso pampiniforme, que son unas 8 a 12 venas, son estas azules. Van a formar la vena testicular derecha y la izquierda, la derecha desembocando en la cava inferior y la izquierda va a drenar en la vena renal izquierda. Es importante mencionar que este plexo va a jugar un papel importante en la termorregularización de los testículos. Su inervación va a estar dada por nervios autónomos provenientes del plexo nervioso testicular, que va a tener fibras parasimpáticas vagales y además aferentes viscerales simpáticas de T10 a T11. Aquí podemos observarlo en un pequeño dibujo. Como ya lo mencioné, va a tener una función reproductora, el testículo, que va a ser directamente la creación de espermatozoides, y va a estar dividida este proceso en 3 fases, que va a ser la espermatogónica, donde las espermatogonias se van a dividir constantemente por mitosis hasta que en cierto punto van a dividirse en espermatocitos primarios. En la espermatocítica, estos espermatocitos primarios se van a dividir mediante meiosis 1 y 2 y vamos a producir espermátides. En la tercera fase, que es la espermiogénesis, estas espermátides se van a diferenciar en espermatozoides maduros. Este pequeño diagrama ilustra bastante bien el proceso. Esta es la fase espermatogónica. Tenemos una espermatogonia que va a estar dividiéndose por mitosis hasta diferenciarse en espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios se van a dividir en meiosis 1 y 2, que es la fase espermatocítica, hasta diferenciarse en espermátidas y posteriormente, mediante espermiogénesis, vamos a tener como resultado los espermatozoides. Esta diferenciación, esta espermiogénesis, se puede de alguna forma describir como el desarrollo de la famosa colita de los espermatozoides. Después de que mencionamos su función reproductora, también es importante mencionar la endocrina, que será la secreción de hormonas esteroideas. La más importante en este caso podemos tener que es la testosterona, que va a encargarse del desarrollo de las características sexuales secundarias, como lo es el desarrollo del pene, las características fenotípicas, el aumento de la masa muscular, incrementar la libido y además de la protección de espermatozoides. Ahora bien, continuando, el cordón espermático será esta estructura que transportará y suspenderá el paquete neurovascular de los testículos y lo suspenderá en el escroto, como ya lo mencionamos. Y bueno, refiriéndonos a este paquete neurovascular, estamos hablando de las arterias, nervios, el plexo pampiniforme, el conducto deferente, los vasos linfáticos, la túnica vaginal de los testículos y el músculo cremaster. Estas estructuras anteriormente nombradas estarán recubiertas por 3 capas distintas, que es la fascia espermática externa, el músculo cremaster, la fascia espermática interna, además. Aquí podemos ver un pequeño diagrama. Este es el cordón espermático. El epidídimo será una estructura también alargada que encontraremos en el aspecto superomedial del testículo, y su función principal será almacenar los testículos para su maduración. Es decir, comienzan a formarse el testículo
y enseguida pasan al epidídimo para que maduren, para que crezcan y ya finalmente ser enviados a través del semen. Lo vamos a poder dividir en tres partes, que será la cabeza, que es la porción más ancha, y estará compuesta por lobulillos, que están formados por extremos de conductillos eferentes. Enseguida el cuerpo y la cola, que va a continuarse de forma distal con el conducto deferente. Y bueno, los conductos deferentes serán la continuación precisamente acá arriba de la cola del epidídimo. Será el componente principal del cordón espermático y tiene paredes musculares gruesas que le otorgan o más bien le dan a su luz la característica de ser muy, muy pequeña. Se va a unir después al conducto de la vesícula seminal y van a terminar formando el conducto eyaculador. Las vesículas seminales serán entonces estructuras también alargadas, de unos 5 centímetros superiores a la próstata, y la función principal, o más bien su función, será secretar un líquido alcalino con fructosa y agente coagulante que va a estar mezclado con los espermatozoides. El hecho de que tenga fructosa es precisamente para que sirva este líquido como fuente de energía para los espermatozoides cuando pasan a la uretra. Como ya mencionamos antes, su conducto se va a unir al conducto deferente para así formar el conducto eyaculador. La irrigación está dada por arterias de las vesículas seminales que van a derivar en arterias de las vesicales inferior y rectal media. Y el drenaje venoso está dado por venas de nombres similares. En este diagrama podemos ver cómo aquí está el testículo rodeado del escroto, el epidídimo, la cola del epidídimo que está unida al conducto deferente. Enseguida se va a unir al conducto de la vesícula seminal y va a terminar formando el conducto eyaculador. Y ahora describiendo específicamente los conductos eyaculadores, tenemos que son tubos delgados de unos 2.5 centímetros que se forman más bien por la unión tanto del conducto de la vesícula seminal con el conducto deferente. Van a estar originados cerca del cuello de la vejiga, aquí precisamente, y van a desembocar en los folículos seminales. Estarán irrigados por arterias del conducto deferente y su drenaje venoso se va a unir al plexo venoso prostático y al plexo venoso vesical. En este diagrama tenemos al conducto deferente que viene de acá. Aquí la vesícula seminal. Este es el conducto de la vesícula seminal. Ambos se unen y aquí está de unos, como ya mencionamos, 2.5 centímetros el conducto eyaculador. Ahora bien, la próstata. Es la más grande glándula accesoria del aparato, con unos 4 centímetros de ancho, 3 de largo y 2 de profundidad. Tiene una base relacionada con el cuello de la vejiga, un vértice que estará en contacto con la fascia, una cara anterior muscular, una cara posterior relacionada con la ampolla del recto y las caras inferolaterales relacionadas con el elevador del ano. Aquí en esta representación, aquí tenemos la próstata, su base relacionada con el cuello de la vejiga, su cara anterior muscular, su cara posterior relacionada con la ampolla, el vértice relacionado con la fascia aquí, la cara inferolateral con el músculo elevador del ano aquí. La cápsula fibrosa de la próstata es densa y vasculonerviosa. Va a incorporar plexos nerviosos y venosos y en conjunto estará rodeado por la capa visceral de la fascia pélvica. Ahora bien, a pesar de que no tenemos divisiones anatómicas
importantes o que se noten, podemos dividirla en lóbulos, el cual será el istmo o el anterior, lóbulo anterior, que será la continuación superior del músculo esfínter de la uretra y no tendrá casi nada de tejido glandular. Además, los lóbulos derecho e izquierdo, separados por el istmo, los podemos subdividir en 4 lobulillos, que es el ínfero posterior, el ínfero lateral, superomedial y el anteromedial. Ahora bien, lo más importante de esta glándula será su secreción, que es el líquido prostático, un poco espeso, y que va a proporcionar de un 20 al 30% del volumen total del semen, y que va a jugar un papel importante en la activación de espermatozoides. Su irrigación estará dada por las arterias prostáticas, ramas de la arteria ilíaca interna, y sus venas se van a agrupar y formarán el plexo venoso prostático, que posteriormente drena en las venas ilíacas internas. Aquí tenemos un pequeño dibujo. Aquí está la arteria ilíaca interna, perdón. Se divide en la arteria vesical inferior y posteriormente en la prostática. Esta de aquí arriba es la vejiga y pues aquí encontramos la próstata. Las glándulas bulbouretrales, también llamadas de Cooper, son más o menos del tamaño de un chícharo y sus conductos van a pasar directamente a la porción proximal de la porción esponjosa de la uretra mediante una membrana perianal. Van a secretar un líquido realmente muy poquito que va a entrar a la uretra cuando hay excitación sexual y va a neutralizar todo rastro de orina ácida que pueda haber en la uretra al momento de la relación sexual, y además también va a servir como un lubricante para este conducto. Los órganos internos ya los describimos y ahora nos quedan nada más los órganos externos, que serán el pene y el escroto únicamente. El escroto, como ya lo mencionamos mínimamente hace unas diapositivas, será una bolsa de piel, músculo y tejido conectivo que va a envolver o abrazar a los testículos. Esta piel estará, más bien tendrá glándulas sebáceas y será de un tono un poco más oscuro que el resto de la piel. Lo vamos a poder dividir además en compartimientos separados, uno del otro por un tabique medial. Y esta separación, esta división, la vamos a poder ver desde el exterior y la vamos a llamar rafe perineal y enseguida rafe escrotal. En este dibujo lo podemos notar muy bien, es esta división aquí, medial, y aquí está el rafe perineal, el ano, el rafe más bien hacia superiormente tenemos el rafe escrotal y el rafe peniano. En un sentido posterior, este escroto va a contener al cordón espermático y hacia arriba, pues este se va a conectar con el conducto inguinal. El escroto más que nada va a servir para la termorregulación de los testículos, porque los espermatozoides necesitan estar a una temperatura un poco más baja que el resto del cuerpo, es decir, a unos 35 grados. Y bueno, los mecanismos que va a usar serán 3, que es el del músculo cremaster, que como ya comentamos es la continuación de las fibras del oblicuo interno. Además el músculo dartos y el plexo pampiniforme de los testículos, como aquí, o más bien como anteriormente ya lo dijimos, y se encuentra aquí. Y bueno, continuando con el pene, vamos a saber que en un adulto, un varón adulto, va a medir de 8 a 10 centímetros de largo y unos 3 centímetros de diámetro, cuando no esté erecto, claro. Su mitad constará de una raíz externa y la otra mitad es un tallo y un glande. Este glande será la cabeza expandida en el extremo distal
y tendrá el orificio uretral en su punta, que obviamente este orificio uretral y la uretra será la encargada de la expulsión tanto de la orina en el sistema urogenital y además en este reproductor será del semen. La piel que lo va a recubrir estará unida de forma laxa al tallo y continuará sobre el glande como prepucio. Además, el frenillo, perdón, es un pliegue ventral que une la piel al glande. Aquí en este diagrama podemos notar obviamente el cuerpo del pene, el prepucio, que es la continuación de la piel, y el glande. Esta piel del prepucio puede que genere problemas, así que muchas veces se recurre a una circuncisión. Y bueno, aquí el escroto conteniendo los testículos. El pene constará entonces de 3 cuerpos cilíndricos, también llamados tejidos eréctiles, y que durante la excitación sexual se van a llenar de sangre para la erección. Estos 3 serán un cuerpo esponjoso rodeando la uretra peniana y 2 cuerpos cavernosos que estarán cubiertos por una túnica albugínea y separados también por un tabique medial que nos recuerda al tabique del escroto. Estos 3 tejidos van a contener lagunas o senos de sangre y además trabécula. Entonces, el cuerpo esponjoso va a terminar en el interior como un bulbo dilatado y los cuerpos cavernosos divergen como brazos denominados cruces que van a unir al pene con el arco púbico y la membrana perineal. La irrigación arterial está dada por la arteria ilíaca interna que se divide en la arteria pudenda interna o peniana y esta entra al pene y se va a dividir después en 3, la arteria dorsal, la vulvo-uretral y la profunda. Cuando la arteria profunda se dilata, permite la erección del pene. El drenaje venoso ocurre mediante 3 sistemas, que es el superficial por la vena dorsal superficial del pene, el intermedio por las venas circunflejas y dorsales profundas, y el profundo por las venas crural y cavernosa. En este pequeño diagrama podemos notar las circunflejas aquí, que es del intermedio, la dorsal, la superficial, obviamente el sistema superficial, y acá la profunda del sistema obviamente profundo, que en este caso va a estar por acá. Ahora bien, su inervación va a ser por fibras simpáticas que surgen de T12 a L2 y van a inervar a las arterias penianas, el músculo trabecular, los conductos espermáticos y además las glándulas accesorias. Por otra parte, las fibras parasimpáticas van de S2 a S4 mediante nervios pudendos. Y bueno, el sistema nervioso autónomo parasimpático induce la erección y el simpático la eyaculación. Y bueno, finalmente el semen va a ser el líquido expelido mediante la eyaculación durante el orgasmo del varón. Va a constar de 2 etapas, una emisión y una expulsión. Y bueno, se compone una descarga de semen típica que es de 2 a 5 milímetros del 10% de espermatozoides. Pero bueno, hay que tener en cuenta que este 10% va a tener en total millones de estas células sexuales. También secreciones del conducto espermático. El 30%, como lo mencionamos, del 20 al 30% va a ser líquido prostático. Y el 60% va a ser líquido de la vesícula seminal y muy poquita cantidad de líquido vulvouretral, que bueno, también mencionamos que es más que nada para lubricar la uretra y eliminar rastros de orina ácida.